El abogado se inclinó hacia él y le susurró 5 palabras. Solo 5. Fueron suficientes para drenar toda la sangre del rostro de Alejandro. Aquel rostro, esa máscara de presunción y seguridad inquebrantable que yo había contemplado al otro lado de la mesa del desayuno durante 15 años, se transformó en un lienzo de terror absoluto. Sus manos, que segundos antes tamborileaban con impaciencia sobre la mesa de caoba del tribunal, comenzaron a temblar violentamente. Los papeles que había estado tan ansioso por firmar, esos documentos que él creía que eran su boleto a la libertad y a la riqueza, ahora vibraban en sus manos como hojas secas en medio de un huracán. Y yo, por primera vez en 3 largos y agónicos años, me permití sonreír. No fue una sonrisa amplia, ni siquiera una sonrisa de alegría. Fue la sonrisa casi imperceptible del verdugo que finalmente deja caer la cuchilla. Pero me estoy adelantando demasiado. Esa escena en el tribunal es el final, el postre de un banquete muy amargo. Para que entiendan la magnitud de ese temblor en sus manos, tengo que llevarlos al principio. Necesitan entender cómo una mujer que todos creían derrotada, deprimida y al borde de la locura, estaba en realidad jugando la partida de ajedrez más larga, silenciosa y paciente de su vida. Mi nombre es Elena Valdés. Tengo 34 años y hasta hace exactamente 3 meses era la envidiada esposa de Alejandro Cortázar. 15 años de matrimonio. En la era moderna, eso es una eternidad. Es más tiempo del que duran la mayoría de las carreras de Hollywood, más tiempo del que sobreviven muchas empresas tecnológicas y definitivamente mucho más tiempo del que mi paciencia debería haber soportado. Pero soy una mujer obstinada. Es un rasgo que heredé de mi abuela, una mujer que sobrevivió a guerras y crisis con la cabeza alta y el monedero cerrado. Todo terminó, o más bien la fase final comenzó, una noche de martes hace 3 meses. Recuerdo cada detalle sensorial de esa noche porque fue el momento en que mi vida se partió en dos. Estaba en la cocina preparando rabo de toro, su plato favorito. Es una receta compleja, requiere horas de cocción lenta, paciencia y dedicación. Una metáfora perfecta de lo que fue mi matrimonio. El aroma a vino tinto y especias llenaba la casa, esa casa que yo había decorado, mantenido y convertido en un hogar. Alejandro entró. No hubo saludo, no hubo un beso en la mejilla, ni siquiera ese habitual comentario sarcástico sobre el desorden. Simplemente se aflojó la corbata de seda italiana, dejó su maletín sobre la isla de la cocina y me miró. No había tristeza en sus ojos, no había rastro de culpa, ni siquiera de esa incomodidad humana que uno siente cuando va a lastimar a alguien. Solo había frialdad, una frialdad de cálculo, de negocio, de transacción. «Quiero el divorcio», dijo. Su tono era tan casual como si estuviera pidiendo que le pasara la sal. Me quedé congelada, con la cuchara de madera suspendida sobre la olla humeante. Me giré lentamente, 15 años, y así es como lo soltaba. «Y bien», continuó, impaciente, como si yo estuviera tardando demasiado en procesar una orden simple. «Ya lo tengo todo pensado. Yo me quedo con la casa, los coches y la empresa. Tú puedes quedarte con Mateo». Parpadeé. El mundo pareció detenerse por un segundo. «¿Disculpa?», fue lo único que logré susurrar. «Los activos», aclaró él, con esa voz condescendiente que usaba cuando explicaba algo a un empleado lento. «Yo generé el patrimonio, yo me quedo con los activos. Tú te quedas con el niño, es lo justo. Te pasaré una manutención básica, por supuesto, no soy un monstruo, pero la empresa y la casa son mías». Habló de nuestro hijo, nuestro Mateo de 15 años, como si fuera un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración, o peor aún,
como un pasivo, una carga que él estaba generosamente permitiéndome asumir. «Quédate con el niño», como si fueran las sobras de la cena. Lo miré fijamente. Estábamos allí, entre el especiero y la cafetera de alta gama, y él acababa de descartarme como si yo fuera un residuo tóxico. Lo que yo no sabía en ese momento, lo que descubriría muy poco después, era que esto no fue un impulso repentino. Alejandro llevaba meses planeándolo. Ya tenía contratado al licenciado Garrido, un abogado famoso por ser tan caro como despiadado. Mientras yo planchaba sus camisas, organizaba sus citas médicas y me aseguraba de que su vida funcionara como un reloj suizo, él había estado diseñando su estrategia de salida. Fui emboscada en mi propia cocina por el hombre al que le había confiado mi vida entera. Al día siguiente, la caballería enemiga llegó. Doña Victoria, mi suegra, una mujer que siempre me miraba como si yo fuera una mancha persistente en su alfombra persa. Entró en mi casa con la autoridad de un oficial de abusetas buscando contrabando. «Vamos a hacer esto rápido, querida. No queremos que tu mudanza sea una carga para Alejandro». Ayudarme a empacar fue el eufemismo del siglo. Lo que hizo fue decidir qué merecía llevarme y qué se quedaba. Mi ropa vieja, mis libros de bolsillo, mis zapatos desgastados, a la bolsa. Pero cuando intenté guardar el joyero, con piezas que Alejandro me había regalado en aniversarios pasados, y la lámpara Tiffany que yo había restaurado con mis propias manos, Victoria me detuvo con una mano firme y fría. «Eso no, Elena. Esos son activos matrimoniales comprados con el dinero de mi hijo. Se quedan». Empaquetó mi vida en bolsas de plástico negro como si 15 años de recuerdos fueran desechos tóxicos listos para el vertedero. Pero Victoria era solo un preámbulo. La verdadera humillación tenía nombre, apellido y una cuenta de Instagram con 50,000 seguidores. Sofía. A las 2 semanas, Alejandro empezó a traerla. Sofía tenía 26 años y trabajaba en el departamento de marketing de la empresa de Alejandro. Por supuesto, tenía esa estética de perfección digital, cabello con luces rubias de peluquería cara, uñas de gel imposibles para trabajar y ropa deportiva de marca que costaba más que mi compra semanal del supermercado. Entró en mi casa como si fuera la dueña. No, peor, entró como si yo fuera la empleada doméstica invisible. La encontré una mañana en mi cocina. Estaba usando mi licuadora para hacerse un batido verde, detox, pero lo que me hizo detener el corazón no fue la licuadora, fue lo que llevaba puesto. Sofía tenía atado a su mantillo el delantal de mi abuela Inés. Ese delantal bordado a mano, manchado de salsa de tomate de 1000 domingos familiares, una reliquia sagrada para mí. Ella lo usaba para no manchar sus leggings de yoga. «Oh, hola», dijo sin dejar de mirar su teléfono. «Alejandro dijo que no te importaría. Hago unos smoothies increíbles. ¿Quieres un poco? Es bueno para la piel. Te ves un poco apagada». Alejandro la exhibía como un trofeo de casa mayor. Se sentaban en mi sofá, veían mi televisión, comían en mi vajilla de porcelana. Él le pasaba el brazo por los hombros justo delante de mí, tratándome como si fuera parte del servicio doméstico, un fantasma que servía café y desaparecía. Pero Sofía era solo una molestia estética si yo fuera la empleada doméstica invisible. La encontré una mañana en mi cocina. Estaba usando mi licuadora para hacerse un batido verde, detox, pero lo que me hizo detener el corazón no fue la licuadora, fue lo que llevaba puesto. Sofía tenía atado a su mantillo el delantal de mi abuela Inés. Ese delantal bordado a mano, manchado de salsa de tomate de 1000 domingos familiares, una reliquia sagrada para mí. Ella lo usaba para no manchar sus leggings de yoga. Alejandro la exhibía como un trofeo de casa mayor. Se sentaban en mi sofá, veían mi televisión,
comían en mi vajilla de porcelana. Él le pasaba el brazo por los hombros justo delante de mí, tratándome como si fuera parte del servicio doméstico, un fantasma que servía café y desaparecía. Pero Sofía era solo una molestia estética si yo fuera la empleada doméstica invisible. La encontré una mañana en mi cocina. Estaba usando mi licuadora para hacerse un batido verde, detox, pero lo que me hizo detener el corazón no fue la licuadora, fue lo que llevaba puesto. Sofía tenía atado a su mantillo el delantal de mi abuela Inés. Ese delantal bordado a mano, manchado de salsa de tomate de 1000 domingos familiares, una reliquia sagrada para mí. Ella lo usaba para no manchar sus leggings de yoga. «Oh, hola», dijo sin dejar de mirar. 3 años. Ese fue el tiempo exacto que cargué con este secreto en el pecho. Mientras Alejandro me humillaba, mientras mi suegra me llamaba inútil y mi mejor amiga me vendía por migajas de atención, yo me aferraba a una verdad nuclear que ellos ignoraban. El Imperio Cortázar no era un castillo de oro. Era un castillo de naipes empapado en gasolina, y Alejandro estaba jugando con cerillas. Todo comenzó una noche de martes cualquiera, 3 años antes del divorcio. Alejandro estaba trabajando hasta tarde, su eufemismo habitual para cenar con clientes o, como descubriría después, entretener a mujeres que no eran su esposa. Yo estaba en casa, haciendo lo que siempre hacía, el trabajo sucio. Estaba conciliando las cuentas de la empresa, revisando facturas, buscando deducciones fiscales para mantener a flote su precioso barco. Entonces lo vi. Era una discrepancia minúscula, una transferencia recurrente a una cuenta offshore que no reconocía, etiquetada vagamente como consultoría externa. Mi cerebro de contadora, entrenado para detectar patrones, se activó. Tiré del hilo, y al tirar del hilo se desmoronó todo el tapiz. Me quedé despierta hasta las 4 de la mañana, con los ojos ardiendo frente a la luz azul del monitor, rastreando cada centavo. Lo que encontré hizo que se me helara la sangre en las venas. Alejandro no estaba construyendo riqueza, estaba construyendo una fachada. Nuestra hermosa casa colonial, la joya de la corona que todos admiraban en las fiestas, tenía no una, ni dos, sino 3 hipotecas sobre ella. Valor real de mercado, $850,000. Deuda total acumulada, $1,100,000. Estábamos bajo el agua por $250,000 en una casa que yo creía que era nuestra por derecho. La empresa estaba peor. Líneas de crédito corporativas reventadas al máximo, impuestos atrasados de 3 años fiscales, deudas con proveedores de materiales que superaban los 6 dígitos. La compañía de la que Alejandro se jactaba en cada evento social era en realidad un cadáver financiero conectado a un respirador artificial de préstamos predatorios. Pero lo que más dolió no fue la mala gestión, fue el destino del dinero. Seguí el rastro digital y encontré la vida secreta de mi marido desglosada en un Excel de la vergüenza. $180,000 perdidos en criptomonedas especulativas, porque Alejandro se creía un genio financiero. $75,000 levaporados en apuestas deportivas y póker online. Un apartamento en el centro de la ciudad alquilado por $3,000 al mes, amueblado con lujo, ocupado por una mujer que no conocía, probablemente la predecesora de Sofía. Relojes, trajes a medida, viajes de negocios a Cancún, coincidiendo con cargos en joyerías locales. Mi marido estaba gastando dinero que no teníamos para impresionar a gente a la que no le importábamos. Vivíamos un estilo de vida de millonarios financiado con deuda tóxica. Esa noche, sentada en la oscuridad, mi primer instinto fue gritar, despertar a Mateo, hacer las maletas y huir, o esperar a Alejandro y lanzarle la computadora a la cabeza. Pero me detuve, respiré y escuché, clara como el agua, la voz de mi abuela Inés. El dinero es libertad, Elena, y el silencio es un arma. Si confrontaba a Alejandro en ese momento, él lo negaría, me manipularía,
me diría que no entiendo de altas finanzas, o peor, trataría de echarme la culpa y en el proceso intentaría apoderarse de lo único que yo tenía intacto, mi propio dinero. Gracias a Dios y a mi abuela Inés, yo tenía mi salvavidas. Mi fondo de pensiones de mis años en el bufete, $180,000, intocables por ley. Y la herencia de mi abuela. Cuando doña Inés falleció, me dejó $340,000 con una cláusula de hierro en su testamento. Propiedad exclusiva de Elena Valdés, no sujeta a sociedad conyugal. Tenía $500,000 a mi nombre, dinero limpio, dinero mío. Si me divorciaba en ese momento, Alejandro pelearía por cada centavo, alegando que necesitaba cubrir las deudas familiares. Me arrastraría al mango con él. Así que tomé una decisión fría y calculadora. No dije nada. A la mañana siguiente, contacté a mi tío Héctor, un contador forense jubilado. Juntos creamos un fideicomiso irrevocable a nombre de Mateo. Transferí mi pensión y mi herencia allí. Mi nombre no aparecía como beneficiaria directa. El de Alejandro, por supuesto, ni existía. Ese dinero estaba blindado para la Universidad de Mateo, para su futuro, protegido por capas de hormigón legal que ni el mejor abogado de Alejandro podría perforar. Y luego, esperé. Documenté todo, cada extracto bancario, cada aviso de hipoteca, cada factura del amante, cada pérdida en el casino. Imprimí copias físicas y las guardé en una caja de seguridad bancaria a la que solo yo tenía acceso. Guardé copias digitales en un disco duro encriptado en casa de mi hermana. Durante 3 años interpreté el papel de la esposa ignorante. Sonreía en las cenas mientras Alejandro pedía botellas de $500 de vino, sabiendo que las estaba pagando con una tarjeta de crédito al límite. Asentía cuando doña Victoria alardeaba de la genialidad de su hijo, sabiendo que su genialidad nos estaba costando la quiebra. Me convertí en una experta en paciencia. Observé cómo cavaba su propia tumba, metro a metro, dólar a dólar. Sabía que eventualmente me dejaría. Hombres como Alejandro siempre necesitan un público nuevo, y yo ya había dejado de aplaudir con entusiasmo. Cuando finalmente pidió el divorcio, hace 3 meses, cuando exigió quedarse con la casa, la empresa y los activos, tuve que usar cada gramo de mi autocontrol para no reírme en su cara. Él pensaba que estaba exigiendo el tesoro del reino. No tenía idea de que estaba exigiendo la deuda nacional. Él estaba pidiendo quedarse con el cáncer financiero que él mismo había creado, y yo estaba más que dispuesta a realizar la cirugía para extirpármelo de encima. Él quería todo. Perfecto, Alejandro. Todo tuyo. Jueves 17 de abril, 9 de la mañana. Tribunal de Familia, Sala 4B. Recuerdo cada molécula de aire de esa mañana. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas altas y sucias, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Olía a madera vieja, cera de pisos y ansiedad. Era el olor del final. Alejandro llegó primero. Por supuesto, llevaba su mejor armadura, el traje Armani gris grafito que yo le había ayudado a elegir para una cena de inversores hacía 3 años. Su nuevo reloj suizo lanzaba destellos arrogantes cada vez que movía la mano. Parecía un hombre que acababa de cerrar el negocio de su vida. Relajado, con esa sonrisa de tiburón que tanto había ensayado frente al espejo. Sofía no podía entrar en la sala, pero estaba esperando en el pasillo. La vi a través de las puertas de vidrio. Maquillaje impecable, bolso de diseñador, probablemente comprado a crédito, y tecleando furiosamente en su teléfono, como si estar allí fuera solo un trámite aburrido antes de su nueva vida de lujos. Doña Victoria estaba sentada en la galería, vestida de domingo, lista para llevar a su hijo a un almuerzo de celebración. Cuando entré, me lanzó esa miradita de lástima fingida, la misma que se le da a un perro atropellado. Yo entré unos minutos después. Llevaba un vestido azul marino sencillo, sin joyas, con el cabello recogido en un moño bajo. Caminaba despacio, con los hombros ligeramente caídos.
Parecía una mujer que había perdido la voluntad de vivir. Perfecto. En realidad, me sentía como una gladiadora entrando en la arena, pero mi espada era invisible. La jueza Patricia Montes entró y todos nos pusimos de pie. Era una mujer de unos 60 años, con cabello plateado y gafas de lectura en la punta de la nariz. 30 años en los tribunales de familia le habían dado una mirada de rayos X. Había visto todas las mentiras, todas las lágrimas falsas y todas las manipulaciones posibles. Revisó el expediente brevemente y levantó la vista. Cortázar contra Valdés. Audiencia final de disolución. Entiendo que las partes han llegado a un acuerdo extrajudicial. El licenciado Garrido se puso de pie, alisándose la corbata. Sí, su señoría. Mi cliente, el señor Alejandro Cortázar, asume la titularidad de todos los activos matrimoniales, incluyendo la residencia familiar, la empresa de desarrollo inmobiliario y todos los vehículos asociados. A cambio, la señora Elena Valdés recibe un pago único de liquidación de $50,000. Mi abogada, Carmen, se levantó a mi lado. Correcto, su señoría. Mi cliente acepta renunciar a cualquier reclamo futuro sobre dichos activos y acepta los términos propuestos. Los ojos de la jueza Montes se clavaron en mí. Me estudió durante un largo e incómodo minuto. Buscaba señales de coacción. Imaginaba que se preguntaba por qué una mujer en su sano juicio aceptaría un trato tan malo. Señora Valdés, dijo con voz grave, necesito confirmar que usted entiende lo que está firmando hoy. Está renunciando a propiedades sustanciales, a la casa donde vive, a la empresa que ayudó a fundar. ¿Está segura de que esto es lo que desea? Mantuve mi voz suave, inyectándole un ligero temblor. Sí, su señoría, lo entiendo. ¿Y lo hace voluntariamente? ¿Nadie la está presionando? Bajé la mirada hacia mis manos y luego la volví a subir con ojos de cordero degollado. No, su señoría. Solo quiero que mi esposo tenga todo lo que pidió. Quiero que esto termine para poder seguir adelante. La jueza dudó. Pude ver el debate en sus ojos, pero yo estaba representada por una abogada competente. Era un adulto. Era mi decisión. Muy bien, dijo finalmente, golpeando suavemente la mesa. Procedamos a la firma. El secretario distribuyó los documentos finales, página tras página de lenguaje legal denso. Alejandro firmaba con una velocidad pasmosa, ansioso, casi sin leer los encabezados. Quería salir de allí, quería correr hacia Sofía y su libertad. Yo firmé despacio. Cada trazo de mi bolígrafo fue deliberado. Saboreé la tinta sobre el papel. Ese era el momento por el que había sangrado en silencio durante 3 años. Al otro lado de la mesa, vi a Alejandro guiñarle un ojo a su madre. Victoria le devolvió el gesto, triunfante. Y entonces sucedió. El licenciado Garrido, haciendo lo que los buenos abogados hacen, demasiado tarde, estaba revisando el paquete completo una última vez. Pasó el acuerdo principal, pasó el cronograma de activos y llegó al final. Llegó al anexo de divulgación de responsabilidades. Vi cómo sus ojos se detuvieron. Vi cómo frunció el ceño. Vi cómo volvió una página atrás y luego adelante, como si creyera que había leído mal. No había leído mal. El color desapareció de la cara de Garrido. Se puso pálido como la cera. Se inclinó hacia Alejandro, intentando ser discreto, pero el pánico lo hacía torpe. «Señor», susurró con urgencia, «necesitamos hablar». Alejandro lo apartó con un gesto de la mano, todavía disfrutando de su victoria. «Ahora no, ya casi terminamos». La voz de Garrido subió un tono, rompiendo el protocolo. «Alejandro, lee esto. Estás asumiendo toda la deuda». Alejandro se giró, molesto. «¿Qué?» «La declaración de pasivos», susurró Garrido señalando el papel con un dedo tembloroso. «Las hipotecas, los préstamos de la empresa, los pagarés. Está todo aquí vinculado a los activos. Al firmar por los activos, asumiste la responsabilidad personal exclusiva de todo». Por primera vez, Alejandro miró realmente lo que había firmado. Observé sus ojos recorrer los números. Casa,
deuda de 1.1 millones de dólares, valor 850K, patrimonio negativo, menos 250,000 dólares. Empresa, deudas combinadas de 480,000 dólares. Vehículos, leasings pendientes por 115,000 dólares. Deuda total aproximada, 1.9 millones de dólares. No se había ganado la lotería, se había ganado mi factura. Alejandro se puso de pie abruptamente. Su silla rechinó contra el suelo de madera con un sonido horrible que hizo eco en la sala silenciosa. «Esto no es correcto», gritó. Miró a la jueza, luego a mí, luego a los papeles. «Estos números son falsos. Ella manipuló los libros. Yo no sabía». «El señor Cortázar, siéntese». Bajó un tono la voz, tronó la jueza Montes. «Estos números son falsos», insistió Alejandro con la voz quebrándose en un gallo agudo. «El señor Cortázar», tronó la jueza Montes. Alejandro se sentó, pero sus manos temblaban violentamente. Los papeles en sus manos vibraban como hojas en una tormenta. Su rostro presuntuoso se había desmoronado. La jueza Montes tomó su copia de los documentos y miró a Alejandro por encima de sus gafas. «Señor Cortázar, estoy viendo una declaración detallada de pasivos anexa a este acuerdo. Estas son deudas asociadas a su empresa y a su propiedad». Miró con incredulidad. «¿Me está diciendo que usted, el CEO de su compañía, no conoce su propia situación financiera?» Silencio. Ver a Alejandro intentar explicar por qué no sabía de sus propias deudas de juego y préstamos ocultos fue fascinante. Abrió la boca y la cerró como un pez fuera del agua. Garrido, tratando de salvar su propia licencia profesional, intervino. «Su señoría, debo hacer constar que aconsejé a mi cliente realizar una auditoría financiera independiente. Él se negó. Tengo la renuncia firmada aquí». Presentó el documento de la renuncia que Alejandro había firmado con tanta arrogancia 2 semanas atrás. La jueza lo leyó brevemente y soltó una exhalación que sonó sospechosamente como «¡qué hombre idiota!». «Entonces, señor Cortázar, se le aconsejó verificar. Usted eligió no hacerlo, firmó una renuncia y acaba de firmar un acuerdo legal ante este tribunal declarando que entendía los términos». Alejandro se giró hacia mí. El desespero rompió su máscara. Sus ojos estaban inyectados de sangre. «¿Tú lo sabías?», susurró con la voz rota. «¿Tú sabías todo esto?». Me encontré con su mirada. Mi rostro estaba calmo, sereno. Ya no había actuación. «Fuiste tu contadora 11 años, Alejandro. Yo sabía hasta el último centavo que gastaste en tus viajes». La comprensión lo golpeó como un tren de carga. Se dio cuenta de que él mismo se había puesto la soga al cuello. «Quiero retirar el acuerdo», dijo Alejandro desesperado. «No entendí lo que firmaba. No es justo». La jueza cerró la carpeta con un golpe seco. «El acuerdo es definitivo. Señora Valdés, usted tiene su liquidación. Señor Cortázar, usted tiene los activos y todas las responsabilidades asociadas que tanto insistió en clamar». Golpeó el mazo. «Este matrimonio queda disuelto». Me levanté, alicé mi vestido azul y tomé mi bolso. Miré a Alejandro una última vez. Estaba derrumbado en su silla, con la cabeza entre las manos, viendo cómo su vida se convertía en cenizas financieras. Me acerqué a él, lo suficiente para que solo él me escuchara. «Dijiste que querías todo excepto a Mateo», dije suavemente. «Te di exactamente lo que pediste.